Unidad 1. Transformaciones culturales del mundo moderno. ¿Qué cambios y qué continuidades dieron origen al mundo moderno? El Estado moderno surgió en el siglo XV y siglo XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder centralizado en el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactado con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando territorios o a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía, que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper con la condición de vasallo. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestable, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. El resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional, al que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI, Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II. Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I en Dinamarca, IV Polonia, Matías Corvino Hungría, Iván III Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para poder conservar la corona. De alguna manera hubo una selección natural que influye en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinado que marcaría la vida política europea de los próximos 3 siglos. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el antiguo régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes para el surgimiento de la Edad Moderna? Al final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa, con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente a la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallos se desestabilizaron. Pero en el siglo XV los efectos de la crisis se empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en el año 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que usan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. Constantinopla se conocía bien a los clásicos: Platón, Séneca, Heródoto, Horacio. Mientras en la Edad Media se conocía fundamentalmente a Aristóteles y además se le conocía a través de las traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla que hablaban griego se refugiaron en Europa, muchos de ellos en Florencia, tras la caída de Constantinopla traen consigo todo el saber grecolatino. En Europa se descubren a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad de los europeos. En la Edad Media los europeos habían vivido demasiado tiempo preocupados por el más allá, convencidos que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna, visión temerosa de Dios. Esa atadura se fue liberando las personas a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Camerón de Giovanni Boccaccio se convierte en el paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como el centro del universo. Surge el humanismo. Primera palanca de cambio. Como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media, algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron 2 profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron El arquitecto Brunelleschi, el arquitecto tratadista Alberti, el escultor Donatello y el pintor Rafael, y 2 genios absolutos como Miguel Ángel, dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge en Italia, supone una ruptura de la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica, un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista a la edad clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia, las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Produce un renacer estético. Esta nueva idea se ve reflejada en el arte, pero también en todos los campos del saber: ciencias, filosofía y política.
La invención de la imprenta en el siglo XV por Johann Gutenberg generó una amplia difusión de todas las normas del conocimiento. Este invento fue crucial para la propagación del saber. Segunda palanca de cambio. Marcará un cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química y medicina transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que comienza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde, un entusiasta de Copérnico, Johannes Kepler, define cómo eran las órbitas elípticas que guiaban los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios, el modelo geocéntrico de la Tierra como el centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, el cual la Tierra y los demás planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución que hizo temblar los cimientos sobre lo que se sustentaba el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y así casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton en 1687, publica su obra más importante, Principios matemáticos de la filosofía natural. Esta obra expone la teoría de la gravedad inspirada en un suceso ocurrido años antes, mientras meditaba a la sombra de un manzano, cuando el fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron los dos primeros palancas de cambio que activaron la Edad Moderna y trajeron con ello el Renacimiento y una revolución científica.